Porque ayer tuvimos la triste noticia, la partida de Salo Reyes a sus 69 años. Buenas tardes a todos. A nombre de mi padre, les comento que hace un momento acaba de dejar de existir, escribió su hijo Borito. Y nos enteramos de esta noticia, Lucho. Tú eres como el Marcelo Lagos de Salo Reyes. Tienes todo el detalle de primera fuente. Claro, inevitable porque, bueno, no quisiera yo como hablar de mi persona, pero como llega a vivir en la casa al lado de mis papás cuando yo tenía solo 8 años, es toda una vida con Salito, su familia, en nuestro entorno, tantas vivencias como comunidad también, tantas navidades viviendo juntos, donde él cantaba, incluso animaba a veces, o facilitaba sus implementos para poder hacer la amplificación y transmitir algo lindo a los niños. En los últimos años, ya sabe quién es Santa Cula en el barrio, pero ahí trabajando codo a codo como un vecino más, el vecino más ilustre, el que le da nombre a nuestra calle desde febrero de 2018 y que, bueno, la pandemia lo alejó un poco más, lo desanimó un poco más y le hizo más difícil también sus últimos días, en que estuvo hospitalizado alrededor de 12 días y que, bueno, definitivamente ayer a las 4 de la tarde en punto su corazón dejó de latir y comenzó a descansar y comenzó entonces la leyenda de Salo Reyes, que, bueno, desde ayer mucha prensa en el entorno del vecindario, como solía ser siempre en sus momentos de éxito, como solía ser cada vez que generaba noticias, y se va como una estrella, como un grande de la música chilena, pero también como un ícono de la cultura popular, porque además de ser cantante o músico y de escoger un repertorio que es entrañable para el pueblo chileno, es también un gran comunicador. Fue un gran animador, incluso antes de su tremendo éxito hizo un programa satélite de Viña que se llamaba El Festival en Bote, en un modesto entonces Tele 11, Canal 11. Y en esa época no era época, hace, qué sé yo, 40 años atrás, no era época y un poquito más, de canales satélites, de programas satélites, sino que solo el canal, que era TVN, daba el festival y hacía su programación en torno a eso. El resto como que no le daba mucha bola o no tenían acceso, pero en algún minuto a algún productor se le ocurrió que Salo Reyes podría animar el Festival en Bote y hizo segmentos en, qué sé yo, reemplazó a Julita Videla en Cordialmente, el Festival de la Una era habitual, después Sábado Gigante también, Don Francisco lo lleva a su Noche Gigante, Sábado Gigante. Entonces estuvo siempre en contacto con el público a través de la televisión y su música recorriendo el país, y también con una gran simpatía y sentido del humor muy, muy conectado. Yo de las primeras cosas que recordaba cuando era chico es que, por ejemplo, cuando llega, que fue una revolución en el barrio, siempre se genera que las señoras empiezan a comentar y algunas están de acuerdo y otras no me gusta y qué sé yo. Entonces en ese tiempo él siempre decía: yo no me cambio de barrio, porque era de Conchalí. Entonces vino un vino y le pagó un comercial, porque era muy popular. Y en el comercial decía: yo no me cambio ni de barrio ni de vino. Entonces pues pasó una vecina malintencionada y dijo: ay, no se cambia ni de barrio, ni de vino, ni de calzoncillo. Y él, muy atento a esa cultura popular, esa sabiduría de la calle, recogió eso y lo dijo en Viña. Y fue un chiste, un súper chiste, ¿cachai? Es como, dijo lo que dicen las viejas, ¿cachai? Así de conectado estaba con la gente y con la calle. Oye, Lucho, tú comentaste ayer en una publicación que Salo Reyes de cierta forma lleva, por decirlo así, la calle a un estrato que estaba más reservado para un Chile tal vez más conservador, y Salo viene a romper un poco eso. Fue una brelata, claro, en la televisión de los 80, una televisión en dictadura, ciútica, todo muy correcto, de gente que aparentemente de mucha alcurnia, de tratar de mantener una formalidad permanente. De pronto, claro, Salo Reyes lleva un Chile real a la televisión, y la televisión de alguna manera, por su simpatía y talento, se enamora de este personaje popular y le brinda mucha posibilidad y le abre las puertas, y eso fue una explosión a nivel internacional, porque después del éxito en Viña 83, en el jurado estaba Raúl Velasco, que era un hombre muy influyente de la televisión en México. Lo llevó a su programa Siempre Don Domingo, no sé si todavía, si en ese minuto se llamaba así, pero lo llevó a ese programa y fue tan exitoso que él hizo una gira y él era capaz de recitar las ciudades
así como Cuernavaca, Monterrey, pero las recitaba todas muy rápido las ciudades que visitó de México y que le fue muy bien. Y claro, como México tiene culturalmente un sentido muy parecido al chileno, se hacen muchas como fondas, pero como las fiestas de la posada, grandes carpas culturales, festivales así muy populares. Él recorrió varios de esos y le iba muy bien, tenía una llegada muy grande con ese público, pero una vez que después lo criticaron mucho y él le cargaba eso, que decía, no, tú te diste quedado afuera, pero decía, pero cuando va Rafael o Juan Gabriel, dan la vuelta, hacen la gira, pegan la recogida, se refería a que ganaban dinero y volvían a su casa. Yo hice lo mismo, dijo. Y eso es todo. Yo quiero estar en mi casa, aquí me gusta, aquí me siento bien, aquí la gente me conoce y listo. Y eso era todo. Entonces, él era feliz con cantar simplemente. Y el éxito ya lo había logrado. Es como que pelea el Chino Río porque estuvo un mes siendo número 1. Pero ya lo hice. Cada uno sabe dónde le aprieta el zapato y cómo desarrolla el éxito. Él fue muy, muy exitoso, siendo un artista, digamos, innato. O sea, él no tuvo estudios de música, sino que tenía un oído que buscaba, era muy afinado, digamos, como el oído absoluto. Y con eso afinaba a los músicos. O sea, recuerdo jugando a la pelota o en el barrio, cuando ensayaban, se escuchaba en todo el vecindario. Y le decían, no, bájate un tono aquí y acá, pero todo con tarareando, digamos. El ídolo de Salo era Germain de la Fuente, ¿no? De Los Ángeles Negros. Sí, el Germain de la Fuente era uno de sus grandes ídolos. Y de vez en cuando, claro, llegaba a su casa, era su gran orgullo que, por ejemplo, en el Festival de Viña 83, el baterista Luchito Astudillo, que también fue el baterista que estuvo más tiempo en Los Ángeles Negros, hasta hace 2020, que murió con el COVID, estuvo también en su banda del Festival de Viña y lo decía, el baterista de Los Ángeles Negros. Un sueño, genial. Claro, sí. Pero bueno, también él, por ejemplo, yo recuerdo alguna vez algunas conversaciones, me decía, no sé, por ejemplo, ¿con quién te gustaría ver? Y yo decía, pucha, Maradona o Sting, que me gustaba mucho de Police. Ya, mira, está en una pieza. ¿Quién primero? Te hacía ese tipo de preguntas, te hacía ese tipo de desafío. Ya, entra ya uno solo, no los dos. Entonces, él decía, por ejemplo, que su sueño en algún minuto era ver a Queen en el Estadio Nacional. Y tenía una canción que no fue tan popular, pero como el año 86, 87, tenía un solo de guitarra muy Brian May. Y decía, mira, Queen. Se emocionaba mucho con eso, porque trasladaba, digamos, la cultura general a la cultura popular, a la gente de la calle, a la señora que lo escuchaba. Era súper consciente de eso, de lo que él aprendía a trasladarlo y traspasarlo, y hacerlo con mucha simpatía en su show, porque de pronto tenía un show de media hora, pero sin duda podía alargarse por más de una hora porque él tenía un diálogo muy de stand-up comedy también, y lo hacía de manera muy natural. Se fijaba mucho en lo que pasaba en su entorno y lo trasladaba con esa exageración del humor. Hoy hablando sobre Salo Reyes, que nos dejó a los 69 años, en Los Magníficos de Radioactiva. Y Lucho, ¿tú cómo cachai que fue la revolución de Salo en el Festival de Viña? Porque es un show súper, hasta el día de hoy, recordado. Cuando se pone a bailar, como decís tú, aplicando la cuota del humor, tal vez en un escenario que no esperaba eso, pues. Sí, de todas maneras. Bueno, él venía de un año anterior, 82, y lo que solía ocurrir en esa época. Cuando un artista tenía un año muy fuerte, Viña era la consagración, la coronación de ese momento. Y así ocurrió. Cuando fue el año 83, era un año complejo para las autoridades en ese momento. Comenzaban las protestas el año 83, el descontento social, 10 años desde el golpe, qué sé yo, y la dictadura impidió que hubiera humoristas ese año. Y la gente y Chile le encanta que haya humoristas en el festival, y ese año no había. Entonces Salo Reyes se apropió de eso de alguna manera y con todo su talento hizo jugar a la gente, hizo reír a la gente, competir hombres contra mujeres. Muy elemental, muy básico eso, pero esa entretención generó que la gente de verdad lo pasó tan bien, no solo con un show musical, porque además musicalmente él no tenía ni Mi Prisionera, no tenía El Ramito de Violeta, no tenía María Teresa y Danilo todavía. Hizo un repertorio donde cantó canciones, qué sé yo, del gran repertorio popular, y bueno, sus Dos Lágrimas entonces, pero todavía era un artista que tenía mucho más para dar y que bueno, explotó en ese Festival de Viña del Mar y lamentablemente no volvió más a ese escenario.
¿Nunca más? Nunca más. Pero sí, dejó un hito muy importante. Salo Reyes es el primer artista que recibe antorcha y gaviota en un festival. En adelante, el 84, le ocurre a Gloria Benavides con el papel de la Cuatro Dientes. Y el año 88, que era el año del plebiscito, el Puma Rodríguez, cuando dice La Voz del Pueblo, y demora esto 17 minutos, es cuando exige que le den también su gaviota. Entonces no era tan fácil recibirlo. Y Salo Reyes rompió el molde en muchos factores. Por ejemplo, en ese. Salo Reyes, lo despedimos en la 92.5, nos dejó a los 69 años. Y acá, por supuesto, conversando con Lucho, vecino, lo viste tan chico. ¿Tenía alguna anécdota que recordar, Lucho, de Salo, sobre todo cuando cabrón chico? No, muchas, sí. Pues, no. Yo recuerdo, por ejemplo, haber tenido como 13 años, ya vecino, el año nuevo, o viene el viejito pascuero, ¿cachai? No sé. Me decía que le gustaba mucho, en esa época, como el pop latino, que le gustaba mucho más G&T que Soda Stereo, en ese momento, ese tipo de cosas. Que él, por ejemplo, decía que encontró su estilo y su voz entre dos cantantes populares que le gustaban mucho, entre Roberto Carlos y Leodán. Ahí él encontraba un promedio para convertirse en Salo Reyes. ¿Verdad? Si tú lo pensáis, tienes razón. Hay muchos fraseos muy similares a Roberto Carlos, ¿cachai? Y Salo sabía mucho de música. Era como... Yo alguna vez tuve la oportunidad de entrevistarle y me enseñó lo que era la balada Calipso. Yo no la conocía. Claro, porque antes, sobre todo los discos, sobre todo de los años 60, tenían un equipo periodístico para escribir una reseña. Y te decían, por ejemplo, no sé, en un disco de Sandro, por decirte, Trigal. Y al lado dice Bossa Nova. Entonces también, cuando dice el disco es cultura, también te está aportando decir, mira, esta canción no es cualquier canción, es un ritmo que... Y claro, y ahí él hablaba de la balada Calipso, que es lo que decía que hacía Elvis con It's Now. Claro. Que arriba podéis cantar una lágrima en la garganta. Encima una lágrima en la garganta, tal cual. Oh, qué grande. Salo Reyes, lo despedimos en Los Magníficos, en Radioactiva, con este homenaje. Y una lágrima en la garganta, por supuesto, Lucho. Hoy a las 14 horas abre el Gimnasio Municipal de Conchalí, en calle Diego Silva. Ahí vamos a despedir todos al Gorrión. Radioactiva. Dijiste que no hablara